opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó. Y la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Y bueno, como cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA desde 1988. Personas de todo el mundo suman esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH-SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. Por ello, el día de hoy con nosotros se encuentra la doctora Noris Pavía Ruz, quien es infectóloga pediatra, jefa de la clínica para niños con VIH-Sida de la UNAM, la cual se encuentra ubicada en el Hospital General de México. Esta clínica desde hace 2 décadas tiene el objetivo de ofrecer atención médica integral, multidisciplinaria y gratuita a los menores de 18 años que no son derechohabientes. Doctora, es un placer que se encuentre aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así también por nuestros teléfonos en cabina. Se los recuerdo en este momento, el 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 502 26 88. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una breve cápsula para conocer un poco más sobre el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. El Día Internacional del SIDA se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de que las 36.7 millones de personas infectadas por el VIH, quienes son vulnerables o están afectados por la epidemia, alcancen el objetivo de cobertura sanitaria universal. Bajo el lema "Cada persona cuenta", la OMS aboga por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y accesibles, así como a diagnósticos y otros productos básicos para la salud. Los dirigentes de todo el mundo han asumido el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030. Fuente: OMS, Organización Mundial de la Salud. Doctora, para iniciar nuestra conversación el día de hoy, podemos empezar con una explicación para nuestros radioescuchas sobre qué es el VIH y qué es el SIDA. Miren, el VIH es cuando se tiene el virus de la inmunodeficiencia humana en la sangre y no tenemos sintomatología, no tenemos manifestaciones clínicas. Cuando este virus empieza a atacar a unas células del organismo que son de las defensas, que se llaman células CD4, y bajan, se destruyen, empezamos a tener infecciones y empezamos a tener algunos síntomas y signos. Eso ya, infecciones por oportunistas, eso ya se llama SIDA. ¿Y cuál es el panorama actual del VIH-Sida en nuestro país? Bueno, en nuestro país hay aproximadamente 170,000 personas que viven con VIH desde el primer caso que se reportó en 1983 hasta ahora, de las cuales un porcentaje importante, más del
60-70% están vivos en este momento. De niños, lo que está notificado es aproximadamente 4.000 niños, lo cual no es la realidad, porque fallecen de infecciones o de, por ejemplo, diarreas, neumonías, etcétera, y no se diagnostica como VIH. Entonces esta cifra posiblemente está subregistrada. Y este número de por sí importante, ¿no? Que sabemos tiene un subregistro también, nos lleva a pensar de un problema importante en la población. Es decir, estos niños, ¿cómo es que se contagian? ¿Cómo es que un niño llega a adquirir la infección por VIH y a desarrollar posteriormente SIDA? Sí, el mayor porcentaje de los niños adquieren esta infección a través de la madre por transmisión perinatal, ya sea durante el embarazo, a la hora del trabajo de parto o a través de la leche materna. Otras vías de transmisión, pero menos comunes, es a través de sexo puede ser no consensuado, un abuso sexual, puede ser transfusión, lo cual ya es sumamente raro porque ya tenemos una sangre controlada, una sangre segura en nuestro país. Y hay otro mecanismo que se reportó hace como 4 o 5 años por primera vez asociado a transmisión de VIH, que es el masticamiento. Cuando las mamás o los que lo cuidan, que por alguna razón están infectadas por VIH, mastican la comida, ya sea para triturarla o para calentarla, y después se la introducen en la boca al menor. Entonces este es un nuevo mecanismo, relativamente 4 o 5 años. Pero el mensaje más importante, que es transmisión perinatal. Claro, y de estos niños que sabemos viven con el VIH, ¿cuántos reciben tratamiento? ¿Cuántos de estos, qué proporción están ya recibiendo tratamiento en nuestro país? Mire, en el mundo, el mayor número de casos se encuentran en África, pero lo que se reporta a nivel mundial, que solo tienen acceso al tratamiento entre 50 y 60%, pero en nuestro país, todo niño que está diagnosticado, hay una recomendación desde el momento del diagnóstico iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces todos tienen acceso al tratamiento. El reto consiste entonces en detectarlos y diagnosticarlos. Exacto. El reto más importante, bueno, son 2 retos. El reto es evitar que se infecten, por supuesto, con el diagnóstico de la madre, pero el otro reto es diagnosticarlos para iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Okay. Aquí, doctora, creo que de repente una pregunta frecuente entre la población es, bueno, entonces, si la mamá está infectada, ¿forzosamente su bebé lo está? No necesariamente. Si no recibe tratamiento la mamá ni ninguna medida integral, se reporta en el mundo entre el 15 al 40% de transmisión perinatal. Okay. Pero si las mamás reciben tratamiento, se diagnostican durante el embarazo, reciben tratamiento, se les da profilaxis, es decir, medicamentos al recién nacido durante un mes, y además se programa una cesárea y además se recomienda no dar seno materno, entre otras medidas, esta transmisión de la mamá al bebé solo sería del 2%, es decir, ya no deberíamos tener niños que nazcan con VIH o un porcentaje muy bajo. O sea que puede haber una probabilidad bastante alta de poder evitar este contagio, que de repente podría pensarse que es casi pues inevitable. Sí, del 98%. Ok. Usted mencionaba este mecanismo de transmisión también muy interesante, pero haciendo énfasis en lo que pasa con el bebé de una mujer que está embarazada y que está infectada con VIH. Entonces, nada más recopilando un poquito de la información que ahora nos ha brindado, las maneras de contagiar a ese bebé sería, ¿cuáles serían, digamos, si las pudiéramos enumerar? Bueno, la primera es de la mamá al bebé, es decir, a través de la placenta pasa el virus e infecta al bebé. Okay. La otra, esto puede ser durante el embarazo, pero puede ser también, el más importante es a la hora del trabajo de parto.
Entonces puede ser que durante todo el embarazo no se haya dado el contagio como tal, así y hay es. que cuidar esto. Y puede ocurrir durante el trabajo de parto. Y el otro mecanismo también relacionado con transmisión perinatal, a la hora que uno está amamantando, puede pasar el virus a través de la leche materna. Porque finalmente es una secreción. Sí. Y entonces el virus pasa a través de la mujer, pasa a través de la leche, el bebé lo ingiere, el virus pasa pegado a las células y el bebé se puede infectar. En México se tienen datos de cuál es la vía por la que más se llegan a infectar estos niños. No, yo no tengo la información exacta, pero si es durante el embarazo, trabajo de parto, amamantamiento. Ajá. Lo que sí le puedo decir que en este momento más del 98% son perinatales. Es muy difícil diferenciar si es a la hora del trabajo de parto o durante el embarazo. Ok. ¿Y qué tipo de tratamientos debe recibir una mujer, ¿no?, que esté infectada en el momento del embarazo? Bueno, tenemos medicamentos llamados antirretrovirales que están disponibles en el mundo, incluyendo en nuestro país, y son gratuitos. Y estos medicamentos hay de diferentes familias. Entonces, hay algunos medicamentos que están autorizados para dar a la embarazada que tienen menos riesgo de causarle alguna alteración al recién nacido. Estos medicamentos generalmente tienen que ser una combinación de 3 medicamentos diferentes, ¿sí? Los que les vamos a proporcionar, cuando menos de 2 familias diferentes. El tratamiento... Ay, perdón. No, yo nada más, sobre todo pensando en nuestra audiencia de la Facultad de Medicina, médicos y estudiantes de medicina, ¿cuáles son estos medicamentos? ¿Están disponibles en nuestro sistema de salud? Sí. ¿Quién debe prescribirlos en un momento dado? Los medicamentos están disponibles. En cada estado de la República existen unos centros de atención para las personas que viven con VIH. Se llaman Capacits o se llaman SAI. ¿Sí? Entonces, en toda la República Mexicana, para las personas que no son derechohabientes. Los que son derechohabientes pues tienen que ir al seguro o al ISSSTE, etcétera. Entonces, el que no es derechohabiente, lo detectan, por ejemplo, en su centro de salud, hacen una prueba y sale positivo. En ese momento tienen que hacer una referencia inmediata al Capacit que está en su estado, y allá van a terminar de completar los estudios de la mujer y le van a iniciar el tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento no lo pueden prescribir cualquier persona, están concentrados en los Capacits. Aquí lo importante y el mensaje, que en el momento que la diagnostiquen, la refieran, pero estén seguros que la mujer llegó al centro de salud, o llegó al Capacit, o llegó al SAI a recibir la atención. ¿Cuál es la combinación más empleada, más recomendada en caso de embarazada? Pensando en los antirretrovirales, la combinación de 3 moléculas, ¿cuál sería? Bueno, tenemos diferentes combinaciones. Aquí la combinación, tenemos que dar análogos nucleósidos, y la combinación más importante es el tercer componente. El tercer componente, depende si llegas al principio o tenías antes o no tratamiento. Pero bueno, si llega en forma tardía, generalmente estamos usando inhibidores de integrasa, y uno de los más utilizados es raltegravir, y hoy en día hay otro medicamento llamado dolutegravir que también se está empezando a utilizar en las embarazadas. Y en aquellos bebés que finalmente, pues no se hizo la detección oportuna de la mujer, no se le inició este tratamiento, e incluso pues no se tuvo el cuidado, ¿no?, perinatal, el bebé fue obtenido por un trabajo de parto normal, ¿cuál sería el proceder, pensando un poco también en esta población de nuestros estudiantes de medicina, doctora? ¿Cuál es la recomendación? Una mujer que estuvo infectada durante el embarazo, no recibió ningún tipo de atención en particular, el bebé nació, finalmente se obtuvo por un parto normal, ¿no?, un parto por vía vaginal, y finalmente ya están ahí, tanto mamá como hijo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Mire, aquí todo depende de la edad del niño. Tenemos que correr, tenemos que darle el medicamento lo más próximo posible al bebé, de preferencia a las 4 o 6 horas de nacido, y comenzar a dar el medicamento. Depende de la edad y del peso del nené, vamos a ver si son 2 o son 3 medicamentos que se administran, y se administran generalmente entre 4
y 6 semanas. Okay. ¿Sí? Ahora, esos medicamentos son muy importantes. Si llegan después de 7 días, 5 días, ya no tiene sentido que los demos. Tienen que ser lo más pronto. Ahora, estos medicamentos, además de ellos, tenemos que hacer pruebas de laboratorio para poder identificar si están infectados o no. Entonces, tenemos que hacer una prueba de laboratorio que hacemos en México, se llama carga viral para el VIH, es un PCR, y con eso podemos saber si el bebé está infectado o no está infectado. Es la primera prueba. Tenemos que hacer al menos 2 pruebas en este bebé. Y además tenemos que dar la recomendación a la mamá de no dar seno materno. Es una de las pocas no recomendaciones que existen a nivel del mundo. Ustedes saben que lo ideal es que todos demos seno materno. Pero esto, mientras no se identifica si está infectado o no, tenemos que diferir el seno materno. Ok. Y pensando en los niños, ¿cuáles serían las manifestaciones para sospechar, no sé, clínicamente hablando, que pudiera haber una infección? Miren, cuando nace el niño, nace sano, nace igual que cualquier niño. Antes se pensaba que podía tener alguna alteración en la cara, fenotípicamente, que nos podía orientar. Hoy, desde hace muchos años, se ha visto que no. No hay ninguna diferencia. No hay ningún dato que nos pueda decir, este niño nació con VIH. No existe. Entonces, conforme pasa el tiempo, si el niño está infectado, empieza a destruir sus células. Y es cuando empiezan las manifestaciones. Lo que encontramos en los niños son lo que llamamos hongos en la boca, ¿sí? La moniliasis, que le das tratamiento una vez y persiste. Puede debutar con una neumonía, una infección a nivel del pulmón, diarreas de repetición o diarreas crónicas y otitis. Esto nos llama la atención, sobre todo que das un tratamiento adecuado, con el tiempo adecuado, y el niño no responde al tratamiento o vuelve a repetir el cuadro. Esto nos llama la atención, que el niño tiene algo, y entre los diagnósticos diferenciales hay que sospechar la posibilidad de VIH. Por eso es que usted mencionaba que realmente se estaba corriendo contra el tiempo, porque entonces, por lo que ahora usted nos comenta, ¿no? Conforme pase más tiempo y ese niño no sea detectado y tratado, pues obviamente su organismo ya no va a tener cómo poder pues evitar la aparición de la enfermedad, ¿no? Así es. Okay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad si sí se hace esta detección a tiempo en la madre, digamos, ¿no? Un diagnóstico durante el embarazo, se administran estos medicamentos? ¿Podemos anular completamente la transmisión? ¿Existe el riesgo cero o se disminuye este riesgo? ¿Qué probabilidad tenemos? No existe, si todo lo hacemos bien para la prevención, no existe el riesgo cero. El riesgo es mínimo, es decir, menos del 2%. Y hay lugares como Irlanda, por ejemplo, que ya están menos del 1%. Existe, pero es mínimo. El reto aquí es encontrar los casos a tiempo, hacer esta prescripción de medicamentos durante el embarazo, tomar todas las medidas preventivas durante el nacimiento y los primeros días de vida con la administración de los medicamentos profilácticos. Claro, lo ideal sería que antes de uno embarazarse planearlo, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno está embarazada, pues hacerse la prueba, porque la recomendación es hacerle la prueba a todas las mujeres, independientemente tenga o no tenga factores de riesgo. A todas hay que solicitarles la prueba de VIH. Ahorita, bueno, hablábamos de manera más específica en los niños, ¿no? Pero pensando en las mujeres, porque bueno, supongo que en muchas ocasiones la población no se entera, ¿no?, que está infectada hasta que ya estamos prácticamente ahora sí hablando de manifestaciones de la enfermedad, ¿no? En la mujer embarazada, ¿podría haber algunos datos clínicos que también nos hicieran sospechar? Usted decía, idealmente hay que hacerle la prueba a todas para no tener la duda, ¿no?, y poder detectar a tiempo. Pero si no se hace así, ¿hay algunas manifestaciones que pudieran hacer sospechar que esta mujer está infectada con VIH? Tener pareja. Sería, porque no sabemos su pareja, las parejas que tuvo y las condiciones. Entonces, es solamente con tener pareja, podríamos llamar, entre comillas, es un factor de riesgo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, algo que nos podría incrementar es si hay uso de drogas, sobre todo drogas intravenosas, si las personas hay antecedentes de múltiples parejas sexuales sin utilizar
condón, si existen algunas manifestaciones como si hay antecedentes de haber tenido neumonía, si hay antecedentes antes del embarazo de haber tenido pérdida de peso, diarrea crónica. Esto nos podría orientar que esta persona, ya sea hombre o mujer, algo está pasando. Claro, que serían, digamos, la búsqueda de sintomatología general, ¿no? Sí. ¿Por qué la prueba, doctora? Y esto es una pregunta constante de la audiencia. ¿Por qué, si esto es tan importante, es decir, la detección en las mujeres embarazadas es realmente relevante para evitar entonces la transmisión vertical en la nueva vida, en los nuevos bebés? ¿Por qué no es obligatoria, o hasta qué punto puede ser obligatoria la prueba durante el embarazo? Mire, esto ha sido una discusión en el mundo. No todos los países lo aceptan, ¿sí? Lo ideal sería que a todas se le hicieran, pero entra la parte ética de discutir lo que te afectaría solamente con el hecho de solicitar la prueba de VIH. Hay lugares todavía en nuestro país que para solicitar la prueba de VIH la mujer tiene que ir la suegra con ella. Sí, Wow. Y la recomendación es que debe ser confidencial y voluntaria, pero cuando tú les preguntas en ciertas poblaciones, no solo de México, de otros países de América Latina, ellas dicen que sí a lo que diga la suegra o lo que diga el marido. Entonces solo solicitar una prueba de VIH obligatoria y el resultado, lo que salga, podría afectar el estatus que existe. Por otra parte, pues lo ideal sería que obligatoria a todos, y así todas las mujeres estamos cubriendo la posibilidad de poderles ofrecer algún tratamiento. Entonces está en una balanza, sigue la discusión, y hasta ahorita a nivel mundial, hasta la OMS, lo que recomiendan es realizar la prueba de VIH, pero no obligatoria. Ahora, esto tiene que ver entonces con los grandes tabúes que siguen existiendo alrededor, no solo del VIH, sino en general de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Pensando sobre todo que cambia la perspectiva completamente cuando hablamos de niños infectados que no tienen, digamos, ningún tipo de relación con una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, ellos son simplemente receptores de una infección adquirida previamente por su madre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer para manejar esto en la población desde el punto de vista de la discusión sobre ética, sobre moral, valores, ¿no? Que nos lleve a promover justamente esta detección temprana, oportuna del VIH y evitar esta transmisión vertical? Es muy difícil ese tema, y creo que nos llevaría mucho tiempo, y hay comités, hay reuniones en las cuales se discute grandemente si se debe ser obligatorio o no. Hay grupos a favor, hay grupos en contra, entra derechos humanos, entran muchos grupos para la protección de la mujer, etcétera, y para la protección del menor. Y continúa la discusión, esto no se ha detenido. Por ejemplo, Estados Unidos, hay algunos lados de Estados Unidos donde la ponen obligatoria, y la mayor parte de los otros no, es voluntaria y confidencial. Uh-huh. ¿Sí? Y esto varía. Aquí creo que lo importante, mientras ocurre esto, que fuera obligatorio o no, aquí lo importante es que la capacitación al personal de salud. La capacitación no solo a los médicos, puede ser médico, puede ser enfermera, psicóloga, la importancia de solicitar la prueba de VIH, pero nos falta alguien muy importante, a la población. Si a mí no me la piden, yo le digo al médico, pídame la prueba, yo quiero que me la haga. Estoy embarazada. Claro, la prevención. Entonces, la prevención, esto es muy importante, la capacitación que se ha hecho, pero en ocasiones es población cambiante. Capacitas a una población, cambia, viene otra población y esta población no la pide. ¿Por qué no la pide? Pueden haber muchas circunstancias, no tengo la información en la mano. Puede ser porque no tenía la prueba disponible. Puede ser porque no sabía que había que pedirla. Puede ser muy raro que la mujer se niegue. Esto es extraordinariamente raro, que la mujer se llegara a negar a que se la hagan. No la puedes obligar.
La mayoría de los casos entiendo es más bien porque no se ofreció, ¿no? Y el paciente no tiene todavía, la paciente no tiene todavía esta información necesaria para en un momento dado tomar la decisión de demandarla, de pedirla. Así es, para la prevención. ¿Qué tanto está entonces dentro de los algoritmos, de las guías de práctica clínica, particularmente en las instituciones públicas de salud, ya recomendado el ofrecer la prueba durante el embarazo? ¿Esto ya es algo que está generalizado en nuestro país? Sí, están en las guías. Hay Sencida tiene una guía de manejo para antirretroviral que ve adultos, ve embarazadas, etcétera. Y esa guía se reparte a y se pone en internet gratuita a todos, pero además se da capacitación. Pero la capacitación está dirigida a los ya los hay. Y cada capacidad de cada estado tiene que difundir esta información a su estado. Esto allá creo que la cadena se va perdiendo. Que aquí, bueno, mensaje importante para todos nuestros radioescuchas de la comunidad de la Facultad de Medicina y por supuesto a todos los prestadores de servicios de salud que nos escuchan, es siempre ofrecer la prueba de VIH a cualquier mujer que llegue con embarazo, ¿no? Y fomentar así una cultura de prevención y sobre todo este diagnóstico oportuno que nos ayude a evitar la transmisión vertical del VIH. ¿Y qué se está haciendo en materia de difusión para la población general, doctora? Porque además, pues bueno, es un tema alrededor del cual pues hay mucho estigma, ¿no? Y entonces de repente decíamos, por un lado, el personal de salud que todavía no lo pide, aunque ya está de alguna manera puesto en las recomendaciones, no se solicita. Y por otro, la mujer que no solicita explícitamente a su médico, a su enfermera, quiero que me realicen la prueba, porque detrás de esa petición pues puede haber muchos tabúes, ¿no? Como decir, no, ¿qué tal? Que vayan a pensar de mí, ¿por qué la estoy pidiendo? ¿No? En fin, algunas ideas que pueden estar detrás de todo esto. ¿Qué se está haciendo en materia de difusión? Yo trataba de pensar ahorita si he visto alguna campaña o algo y no logro ubicar una en específica, pero no sé si se está realizando. Bueno, antes de la campaña quiero hacer un comentario del tema anterior. La prueba de VIH han habido un error que existe, es que la mujer embarazada solo se la piden una vez. Y no es posible pedirla una vez. Claro. Hay que pedirla en el primer trimestre, en el último trimestre, y si existen otros factores que consideramos que podrían incrementar el riesgo de infectarse, primero, segundo, tercero, e inclusive a la hora del trabajo de parto. ¿Sí? Por eso existen pruebas rápidas. Las tenemos inmediatamente el resultado. Bueno, con respecto a las campañas, sí, tienes toda la razón. Hubieron hace algunos años, pero muchos años, campañas de prevención que veían ustedes en radio, en televisión. Si estás embarazada, pide la prueba de VIH y te explicaban. Desde hace algún tiempo, el dinero que está asignado está más a tratamiento que a prevención. Y eso lo tenemos que reconocer. Está más a tratamiento y prevención. Cada estado trata de trabajar en prevención. A nivel federal es más para medicación antirretroviral y algunas pruebas de laboratorio. Sí hacen algunas campañas, algunos spots que salen por radio o salen por televisión, algunos pósters, pero realmente no son suficientes. No se hace todavía eso. Muy bien, vamos rapidísimo a saludar a nuestros amigos de Facebook Live. Tonantzin Martínez nos dice buen día, buenas tardes Tonantzin. Nora Lilian Vázquez nos manda saludos desde San Juan Evangelista, Veracruz. Carla Itzela Dame Estrada comenta con nosotros que las pruebas de VIH se realizan en las unidades de salud en general, siempre y cuando se firme un consentimiento informado para evitar malos entendidos. Y Dávila Elvi nos felicita por el tema y le manda saludos a la doctora. Muchas gracias. ¿Puedo hacerles un comentario? Claro. Acerca? Tiene razón la persona que ahorita les escribió. Los centros de salud deben de tener acceso a pruebas de VIH, es cierto. Solo que en el momento que ellos detecten tienen que enviar, y la prueba que ella refiere, el consentimiento escrito, es cierto que se tiene que hacer, está en la norma oficial, aunque ya hay algunos países que están luchando por no hacer un consentimiento por escrito, sino hacer, sobre todo para la embarazada,
sobre todo cuando llegan a la hora del trabajo de parto, un consentimiento verbal. Okay. Con eso es suficiente. Suficiente, pero ahorita en nuestro país no. Nuestro país pide, de acuerdo a norma oficial, tiene que ser por escrito. Todo un tema para discutir, Sí. ¿no? Alrededor. Bueno, pues les recordamos los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. O bien todos aquellos que nos siguen por Facebook Live, mándenos por favor sus preguntas y comentarios, estaremos al pendiente de ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Regresamos, estamos platicando sobre VIH-Sida en niños y en particular sobre la clínica de VIH-Sida de la UNAM, que se encuentra ubicada en el Hospital General de México. Se encuentra con nosotros la doctora Noris Pavia Rus, infectóloga pediatra. Doctora, si nos permite vamos a continuar con las preguntas. Tenemos todavía muchas dudas y afortunadamente un poco de espacio en el programa. Hablando en particular de la clínica, después de toda esta importantísima introducción al tema y a los aspectos más relevantes sobre el VIH-Sida infantil, ¿qué ocurre en esta clínica especializada en niños con inmunodeficiencia adquirida? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Tiene algún costo? ¿Cuáles son los servicios que prestan en la clínica? Mire, nosotros atendemos niños y adolescentes menores de 18 años, perdón, desde recién nacidos, que no tengan seguridad social. Ese ¿sí? es un requisito. No tengan seguridad social. Estos niños generalmente acuden referidos de algún hospital o la población general, al oír algún programa de radio como este, les queda alguna duda y asisten, van a pedir, o hay quienes asisten en otro lugar de la Secretaría de Salud y van a pedir una segunda opinión porque tienen alguna duda del manejo de su hijo. Solo atendemos niños y adolescentes, no atendemos adultos, ¿verdad? Entonces, allá no se les cobra, el manejo antirretroviral es gratuito, nos los dan igual que a todo México por medio de Sencida a través del programa que era del Fondo de Gastos Catastróficos, por lo cual no se le cobra a nadie. Solamente a todos se les pide que tengan seguro popular, como se llamaba antes, ahorita tiene otro nombre diferente, pero bueno, pero aquí lo importante, si no lo tienen, se les orienta de cómo poderlo obtener, ¿sí? Y bueno, creo que algo importante de la clínica que tienen que saber, que las personas que acuden con nosotros generalmente son mamás, tenemos muy pocos papás, ¿sí? Porque los papás o ya abandonaron el hogar o ya fallecieron. Entonces generalmente son mamás o abuelas, algunas tías, abuelas maternas, y que en un momento dado, cuando se diagnostican, muchas de ellas son amas de casa, y cuando se diagnostican el bebé es cuando se diagnostica la mujer. Y algo importante que recuerden que esta es una enfermedad que afecta a una familia, afecta cuando hay un niño, generalmente hay un mamá y papá infectados también,
y en ocasiones un hermano también. Y también tenemos alguien que pasa invisible, que son los hermanos que se les llama afectados por el VIH, es decir, no tienen la enfermedad, pero les afecta porque tienen una mamá que tiene que estar acudiendo al médico, tiene hermano que están yendo y tomando medicamentos, y como que todo el enfoque es para el niño, entre comillas, que está enfermo, y a ellos no los atienden igual. Entonces, quiero que vean que esto no es como cáncer, es una enfermedad crónica, no se cura, pero afecta a una familia. ¿Atienden ustedes a personas únicamente de Ciudad de México o realmente cualquier parte del país? Cualquier parte del país. Y bueno, dada esta vinculación, ¿no? Porque usted decía ahorita, es muy frecuente que suceda que a partir de que llevan al pequeño a evaluación, entonces se detecta que la mamá está también infectada. ¿Estas mamás son tratadas ahí o se derivan a una institución diferente? Depende de donde ellas radiquen, donde ellas vivan. Es muy difícil si vives en Veracruz, que estés viajando a la Ciudad de México solo para atención médica. Te tendrías que trasladar tu domicilio a la Ciudad de México, porque es una enfermedad que al principio te van a citar muy seguido. Tenemos algunas opciones de la gente en el Hospital General, los pueden atender siempre y cuando ellos puedan acudir a sus citas, ¿verdad? Tenemos también clínicas como la Clínica Condesa, pero solo atiende Ciudad de México. Entonces se les da a escoger y generalmente tratamos de lo que sea más fácil, más cerca de su domicilio, va. Aunque hay gente que no quiere cerca de su domicilio porque como todavía hay discriminación, claro, y es una población muy pequeña donde viven, los conocen. ¿A qué tipo de servicios tienen acceso con ustedes, doctora, los pacientes que se atienden en la clínica? Mire, en la clínica manejamos psicología, manejamos nutrición, y si requiere algún otro especialista, lo ven también en el Hospital General de México. Todavía depende de lo que necesite, como puede ser neurología, puede ser cardiología, puede ser gastroenterología. Hay los servicios que se requieran para niños. Ahí un poco por defecto de formación, sí, preguntaré, ¿qué pasa con estos chiquitos en materia de salud mental? ¿Cuál es yo sé que hay muchísimos impactos, pero ahorita que mencionó que tienen acceso a los servicios de psicología, por ejemplo, no sé si haya psiquiatras también, ¿no? Pero, ¿cuál es el impacto directamente en la salud mental de estos pequeños infectados por VIH? El impacto es importante, no solamente en el niño, en los papás. Entonces, un porcentaje importante, 40% a 45% de estudios que hemos hecho, cursan con depresión en algún momento de su enfermedad. Ahorita pueden estar con depresión, lo detecta psicología, a veces requieren tratamiento con medicamentos, a veces no, solo con terapia y psicología, y ya continúan bien. Todo depende del ambiente también que tengan, ¿no? Pero sí, cursan con depresión, es uno de los alteraciones, si podemos llamar, a nivel mental que cursan más frecuentemente en nuestros pacientes, sobre todo en la adolescencia. Okay. Y en los estudios que ustedes han podido realizar, esta es una condición, en especial para la población que ustedes atienden, una condición más vinculada con la respuesta social que hay frente a la presencia de esta condición, ¿no?, de enfermedad, o es algo que tiene que ver también directamente con la infección. Mire, si empezamos, el VIH da una encefalopatía, ¿sí? Sobre todo los niños que no diagnosticas en etapa temprana. Pero ya se ha demostrado que con tratamiento antirretroviral y iniciándolo en etapa temprana, ya es difícil que encontramos ya niños con encefalopatía. Fue otra etapa. Yo creo que más bien la depresión ahorita está ligada al ambiente, a vivir con una enfermedad crónica como diabetes, entre otras, y además que no es el único que está afectado por esta enfermedad en su casa. Claro. ¿Desde cuándo existe esta clínica, doctora? Hace aproximadamente como 30 años. Y surge así, como la clínica de VIH infantil de la UNAM en el Hospital General de México. Sí, surge como una sugerencia o recomendación del doctor Juan Ramón de la Fuente en esa época,
el doctor Barnés de Castro y a otras autoridades en ese momento, que yo ya tenía experiencia manejando VIH, y nos dan la recomendación de la necesidad de nuestro país de tener una clínica para VIH de la UNAM en el Hospital General de México para poderle ofrecer a la población, dada la experiencia que ya teníamos. ¿Y tiene algún número así en la mente de cuántos niños se han atendido en la clínica en estos años? No le podría decir, no te puedo decir ahorita exactamente la cantidad, pero lo que sí te puedo decir, que esto es algo muy importante. Antes venían con nosotros, nada más los veíamos, les dábamos atención médica y les decíamos, cuídenos mucho, abrácenos mucho, bésenos mucho, porque no podíamos hacer más. Si tenía diarrea, el medicamento para la diarrea, si tenía neumonía para la neumonía, etcétera. Desde que tuvimos en los 90 acceso al tratamiento antirretroviral combinado, la vida cambió. Cambió para ellos y cambió para nosotros. Nosotros porque teníamos que estudiar más, porque había más medicamentos y teníamos que estudiar más para ofrecer más. Y ellos porque ya tenían la opción de un plan de vida. Entonces ahora sí, tienen que estudiar, tienen que ver que estos niños que van a hacer en el futuro, ya sea carreras cortas o ya hacen alguna carrera, y ya tienen un proyecto de vida. Los medicamentos. Que eso es un cambio fundamental, es decir, Así es. cambió el curso de la enfermedad por completo, el acceso a las nuevas terapias con antirretrovirales. ¿Cuántos niños, también, no sé si lo tengan en la mente, cuántos niños o casos nuevos se tienen en la clínica en un año, más o menos? En un año tenemos aproximadamente como 8 o 9 niños nuevos. 8 a 9 nuevos. Y se suman al digamos ya a los pacientes que tienen, que pueden fluctuar porque van moviéndose, porque cuando llegan a los 18 años los pasamos a hospitales de adultos. Yeah. Entonces vamos haciendo cambios de pacientes. ¿Existen algunas otras clínicas similares a esta clínica, sí, que entiendo es única en su tipo por la configuración que tiene esta relación entre la universidad y el general? Pero hablando del manejo de los casos pediátricos, ¿existen en el país algunas otras clínicas? Sí, existen otras clínicas en la República Mexicana que atienden también niños con VIH. Sí, lo que nos preocupa, pero que son las menos, que hay sitios en la República Mexicana, por ejemplo los Capacits, que hay Capacits que no tienen pediatra y lo tiene que atender el médico general o lo tiene que tener el médico internista, el médico de adultos, y los entiendo, porque nada más tienen 2 o 3 niños o 4 niños y entonces lo atiende otra persona que no es el especialista en pediatría. Esto es lo que a veces para nosotros es preocupante, y tratamos de hacer o recomendar que se puedan unir a hospitales generales donde hay algún pediatra, donde se los puedan ver como tipo interconsulta. Oye, y usted mencionaba ahorita, ¿no?, que gracias a las innovaciones en tratamiento, pues hoy estos pequeños pueden tener acceso a mejores tratamientos. Quiero pensar que tienen menos efectos secundarios, que además son mucho más efectivos. ¿Cómo está hoy en día, ¿no?, en pleno 2019, ya a punto de terminarlo, la calidad de vida para un niño infectado por VIH? Es que si ustedes los ven, son iguales que cualquier niño. No pueden identificar si tiene VIH o no tiene VIH. ¿Qué hace la diferencia, sí, de otro adolescente, por decirles? Porque tienen que tomar medicamentos. Y tomar indispensable. No se pueden suspender. De lunes a domingo tienen que tomar medicamentos. Y esto es lo difícil, y esto es lo que llamamos el apego. Que se los tomen, pero que se los tomen bien. Uh-huh. Entonces, cuando son niños, dependen de una persona adulta. Y la persona adulta dependemos de qué tanto se comprometa con su tratamiento y con el de su hijo, ¿verdad? Como los aviones, ¿no? Primero el oxígeno se lo pone la mamá, para que el niño, tratamos de explicarlo, para que el niño esté bien, necesitamos mamás que estén bien también. Claro. ¿Y algún otro tipo de cuidados se requieren? Es decir, creo que ahorita este mensaje fue bien importante, ¿no? Los niños, a simple vista, pues son un niño como cualquier otro, gracias a lo que hoy pueden
tener, ¿no? Como tratamientos. ¿Qué otro tipo de consideraciones, hablando en cuanto a tratamientos adicionales, modificaciones en el estilo de vida, vacunación, etcétera? ¿Qué hay que cuidar con ellos? Miren, si el niño se toma bien sus medicamentos y sus células de defensa llamadas CD4 están normales, ¿sí? Entonces con esto ya la vacunación es muy parecida la que hacemos a la persona que no está infectada. Pero si el niño sus CD4 no están normales, ya empezamos a hacer algunas vacunas sí y otras no. Tenemos que diferirlas, ¿sí? Segundo, cuando llegas a la adolescencia, tienen que ya estar preparados en prevención. En prevención se refiere, si te embarazas, tienes que estar indetectable para que tú no le transmitas la enfermedad a tu hijo y no tengamos la segunda generación de niños infectados, ¿ok? Entonces son igual que cualquier adolescente, con todos sus cambios y humores y genios y todo, pero además con que ya están cansados de los medicamentos y otras rebeldías que puedan presentar. Además, los medicamentos son muy buenos, pero también tienen algunos eventos adversos que en ocasiones para nosotros no va a ser muy importante que me suba 2 kilos de peso, pero para un adolescente sí. Entonces, afortunadamente hay otras formulaciones de medicamentos, otras presentaciones para poderles cambiar. Pero les quiero decir que el adolescente per se con VIH se considera de alto riesgo para no tomar medicamentos y alto riesgo hasta para el embarazo. Y para recaídas, por supuesto, ¿no? Sí, eso significa. Sí, hay que reconocerlo. Okay. Bueno, según la Organización Panamericana de la Salud, Cuba ha sido el primer país de las Américas en erradicar el VIH transmitido de manera vertical, ¿no? Es decir, este VIH que se transmite de la madre al hijo. ¿Qué acciones considera usted, desde su experiencia y sus conocimientos, que habría que tomar en nuestra sociedad para poder aspirar a llegar a esto igual? Bueno, primero tener un compromiso todos, no solo la Secretaría de Salud, es decir, las autoridades, sino a nivel desde la universidad con los estudiantes, servicio social, la población, el compromiso de todos. Y el compromiso de todos es el control prenatal. Un control prenatal adecuado. El control prenatal adecuado incluye no solamente el VDRL, sino incluye también la prueba de VIH. ¿Sí? Entonces, y diagnosticando inmediatamente, empezando el tratamiento en la mujer embarazada. Haciendo esto, yo creo que con esto se lograría. Pero, y tener, por supuesto, accesibilidad a las pruebas, todos. Claro. Todos. Y como usted mencionó hace un rato, por las campañas de prevención. Son unas de las más importantes. El difundir, sí, ¿no? El difundir. Se está trabajando, pero desafortunadamente todavía nos falta. Que esto fue particularmente importante en la experiencia de Cuba, es decir, el trabajo con la población en medidas de prevención y por supuesto también de planificación del embarazo, es decir, que no exista la posibilidad o disminuir la posibilidad de un embarazo no planeado, ¿no? Que implica no tener ningún tipo de conocimiento sobre el estado previo de salud. ¿Qué tan factible sería eso en nuestra población actualmente con los retos que vemos en materia de prevención? Bueno, para empezar, Cuba es diferente. Cuba es muy pequeño y Cuba lo que hicieron, tienen una gran experiencia con enfermería para tuberculosis y para VDRL. Solo incorporaron la prueba de VIH. Esto ya lo tenían todo montado afortunadamente y lo lograron y llegaban a todas las embarazadas. Decir que llegas a la estrategia que marcan como Cuba, que se elimina el VIH, no significa llegar a cero, todavía vas a tener 1 o 2 casos durante 2 años para que puedas concursar, y no es de VIH, es VIH y sífilis, las dos. Bueno, yo creo que sí se puede lograr. Yo creo que sí se puede lograr, se tiene que trabajar fuerte y por supuesto tiene que haber dinero para poderlo hacer. ¿Sí? Y tendríamos que trabajar también fuertemente, no solamente con los medios, sino también en las universidades,
a nuestros estudiantes cuando están terminando, porque el grupo más fuerte que ve embarazadas es el servicio social. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte desde la formación, ¿no? Exacto. Tenemos ya algunas preguntas, no sé, Sebastián, ¿quieres? Sí, vamos con Facebook Live. Mariela Arellano nos agradece por la entrevista, doctora, con valiosísima información, y manda saludos desde Puerto Varas, Chile. José Cisneros nos pregunta cuáles son las poblaciones más afectadas en México. En particularmente él habla sobre el Estado de México o la Ciudad de México. Mire, hay una gran información en la Ciudad de México. La doctora Andrea González es la que es la responsable de VIH de nuestra ciudad. Es de Clínica Condesa. De Clínica Condesa. El hombre que tiene sexo con hombre sigue ocupando el primer lugar en la población, aunque cada día, al igual que el resto del mundo, en México está incrementando el número de mujeres infectadas por VIH por vía heterosexual. Sí, pero el hombre que tiene sexo con hombre sigue ocupando el primer lugar. Y en el caso del VIH-Sida infantil, en el caso de los niños, sí, ¿hay alguna población? Es decir, ¿se ha vinculado esto a marginación, por ejemplo? ¿O está vinculado a algún otro factor de riesgo que tengamos a nivel poblacional? No, fíjese que no. Fíjese que los niños que vemos, es cierto que son niños en general, es de gente pobre, gente muy pobre, pero nuestra población es población pobre. Puedo llamarle, si existe pobre y más pobre, pues veo la más pobre, ¿sí? Les refiero a esto, son sin seguridad y veo trabajadoras sexuales que quieren prácticamente todas son amas de casa, algunas de ellas con secundaria, con preparatoria, algunas estudiando carrera, cuando se diagnostica a su bebé. Es decir, no son muchachas que son analfabetas las que vemos. Claro, hay un gran sesgo porque yo estoy viendo la Ciudad de México. Pero si ustedes ven Oaxaca, Chiapas, Veracruz, pues Veracruz es gente de migrantes que infectan a la mujer, generalmente transmisión de hombre a mujer, y ellas infectan a su bebé, ellos van y vienen. Y en gente de Oaxaca y Chiapas también tenemos migrantes y tenemos gente muy pobres, inclusive indígenas, que están infectados sus bebés. Y esto también tiene que ver con los patrones de migración. Muchas veces. Migración. José Cisneros también nos pregunta sobre la circuncisión masculina y si esto previene de alguna manera la transmisión del VIH. Sí, ya está publicado que la circuncisión, disminuye la posibilidad de VIH si uno se hace la circuncisión masculina. Y pero para niños, los niños es muy interesante porque nos regimos acerca de una academia americana de pediatría, que en unas épocas decían no hagan la circuncisión al recién nacido, luego si la hagan, no la hagan. Y lo último que pusieron es expliquen a los padres y los padres deciden si se hace o no se hace la circuncisión. Es decir, no hay bien establecido para el recién nacido, pero sí para las personas adultas, donde más se han hecho los estudios ha sido a nivel de África. Ok. Carla Itzel Adame Estrada vuelve a tener contacto con nosotros y está de acuerdo justamente con el comentario sobre la importancia del manejo multidisciplinario para los pacientes con VIH-Sida. Así también nos indica que es muy importante apostarle a la promoción, a la difusión, en donde intervengan diferentes instituciones para disminuir la transmisión vertical, justamente como señalábamos hace un momento. Y nos pide también hacer énfasis en el mensaje de apostar a la consulta pregestacional, ¿no? Que hablábamos hace unos momentos también, que era la importancia justamente de esta conciencia sobre la reproducción y tener entonces contacto con personal de salud desde antes incluso de la concepción. Paulina Hernández pregunta, ¿qué porcentaje de efectividad tienen las pruebas rápidas de VIH? Miren, las pruebas de VIH, efectividad yo creo que se refiere a sensibilidad, es muy alta, más del 90%, 95% aproximadamente. Todo depende del tipo de prueba de que use, de qué generación usan, pero las pruebas rápidas de VIH cuarta generación se están ponderando ahorita al mismo nivel que una ELISA.
y con la prueba de VIH tienes el resultado más rápido. O sea, La prueba rápida sí, es más rápida, como dice su nombre, son recomendables. Y es algo que debe utilizarse, digamos, Sí. a nivel poblacional general. Sí, Recomendarlo, es decir, nuestros médicos de primer contacto deben promover también la utilización de esto en donde no tenemos el acceso a pruebas de laboratorio más sofisticadas. Claro, solamente que sean pruebas recomendadas, pruebas que no aparezcan así y que sean de una generación primera, segunda generación, que sean cuarta generación. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la población que dudamos que vayan a regresar. Tenemos el resultado en menos de una hora, por ejemplo, adolescentes y mujer embarazada. Sería algo que podría estar Sí. y sería recomendable que estuviera en el stock de Sí. herramientas disponibles sobre todo para esta población. Inclusive una recomendación que se da a nivel mundial, que los adolescentes, como ya no acuden a consulta porque están sanos, cuando acudan a consulta por alguna circunstancia, hacerle una prueba de VIH una vez al año. Pues qué tema tan interesante, la verdad es que es poco tratado de repente, sobre todo hablando de manera tan puntual de lo que pasa, ¿no? Con las mamás, con los niños, ¿no? Se quedan, como siempre nos sucede en un montón de nuestras sesiones, ¿no? Varias preguntas, mucho más interrogantes en el aire que esperamos poder seguir contestando en otro momento, doctora. En este momento pues hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos la participación de nuestra especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros la doctora Noris Pavía Ruz. No se pierdan nuestro siguiente programa, donde estaremos hablando del cigarro electrónico, los mitos y realidades de esta nueva tendencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Somos la doctora Ingrid Vargas Huicochea y el doctor Sebastián García Saizó. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, licenciada Sanyasi Morales Estrada en Facebook Live, la licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas, Gerardo Zurrosa en los controles. Gracias y excelente tarde a todos. Radio UNAM y la